Efesios capítulo 6, en un pasaje muy conocido acerca de los dardos de fuego. Nos habla de la armadura de Dios y particularmente nos habla de los dardos de fuego del maligno. El apóstol Pablo conocía cómo se vestía un soldado romano, conocía la armadura y conocía la función de cada una de las partes de la armadura. Y este tema lo enseñamos desde la escuelita bíblica, desde muy temprano. Los chicos conocen acerca de la armadura del soldado de Dios. Así que me imagino que cada uno de ustedes conocerá el pasaje. Yo quiero detenerme particularmente en Efesios capítulo 6, verso 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Cuando en la palabra de Dios se utilizan ejemplos totalmente contextualizados a la época, a nosotros por ahí nos cuesta entender algunas situaciones o algunos ejemplos. Pero a la gente de Éfeso, identificar una armadura y conocer para qué servía un escudo y que era un dardo de fuego, era una cosa común. La palabra dardo no es el apócope de Eduardo, como me decía una sobrinita en Córdoba, dardo, sino que dardo lo podemos conocer e identificar como una flecha pequeña e inclusive una pequeña que era lanzada por algunos aborígenes en Australia con un veneno que se lanzaba con una caña grande y se soplaba. Ese era un dardo. Pero también la palabra dardo significa flecha pequeña o jabalina, y curiosamente es la misma palabra que se utiliza para identificar un misil. O sea, ya estaba pensado para que lo podamos predicar hoy con palabras actuales. Pero yo voy a usar otro ejemplo más actual todavía. La idea es tomar la conciencia de que el enemigo puede lanzar un dardo que pueda ser letal, mortal. El propósito de ese dardo es sacarnos a nosotros del propósito de Dios. El objetivo del dardo es sacarnos del propósito de Dios. Bien sabemos que nosotros tenemos una guerra constante. El diablo, el enemigo, presenta batallas constantes contra los hijos de Dios. Y esta guerra, estas batallas no son físicas. No es que va a venir uno con un arco y flecha a tirarnos un dardo. Esta batalla, el apóstol Pablo dice que es una guerra o una batalla espiritual. Lo hemos hablado muchas veces. No me quiero detener en esto particularmente. Y mucha parte de esta guerra se lleva a cabo en nuestro pensamiento, en nuestra forma de pensar. Es por eso que el apóstol Pablo dice: cambien, renueven su manera de pensar. Lleven sujeto su pensamiento al pensamiento de Cristo. Y el apóstol Pablo se detiene en detallar este escudo de la fe. El escudo era, ustedes saben lo que es un escudo, ¿no? Es una cosa grande así, más o menos grande, ¿no? Depende qué tipo de batalla se iba a celebrar. Algunos eran de bronce bruñido, bien lustrado, para que cuando el enemigo iba a lanzar la flecha, esos lo ponían a favor del sol y encandilaban al enemigo. Otros se hacían de cuero, que se mojaba bien para que se tense. Otros se hacían de lona, bien mojado, precisamente para apagar los dardos de fuego. Siempre el objetivo fue el mismo: desestabilizar el ejército enemigo. Porque estos dardos de fuego muy pocas veces mataban. Porque el objetivo no era matar, era
sacar a un soldado de la batalla. Algunos quedaban heridos en los ojos, en las piernas, en los brazos. Algunos, bueno, chao, le pegaban el corazón y quedaba pata para arriba ahí, como cucaracha con ray. Pero el objetivo era ir dejando soldados heridos en el camino y que el ejército se diezmara. El mismo objetivo que tiene el enemigo hoy día. El apóstol Pablo nos alerta a que tengamos cuidado. Y el enemigo no es un enemigo improvisado que larga escaramuzas, o sea, pequeños grupos de soldados que manda a ver qué pueden hacer. La palabra de Dios dice que nuestra guerra es contra principados, huestes de maldad, ejércitos preparados, bien dirigidos, donde hay estrategias, donde hay órdenes de poder y de autoridad. Y el enemigo prepara grupos, como sería SWAT, Grupo Halcón, destinados a atacar a los hijos de Dios, especialmente. Fíjese qué importante cuando el apóstol Pablo nos alerta acerca de usar el escudo de la fe. ¿Y por qué es tan importante defendernos con el escudo de la fe? Vamos a ver, porque el escudo que nosotros utilizamos es la esencia de lo que somos. Nosotros no tenemos fe, todo lo que hicimos hoy, todo lo que cantamos hoy no tiene sentido. ¿Entiende lo que le digo? Porque si no tenemos fe, no vamos a creer en la sangre redentora derramada en la cruz por nosotros. No vamos a creer. ¿Para qué vamos a ofrendar? ¿Para qué vamos a cantar? ¿Para qué vamos a escuchar un mensaje? Y el enemigo lo sabe. Y el enemigo usa herramientas, armas específicas contra nosotros. Ahora, a mí me surgió una pregunta cuando yo estudiaba la primera vez este tema hace algunos años. Si esta guerra es espiritual, ¿verdad? ¿Qué arma utiliza el enemigo para lanzar dardos de fuego? Si los dardos de fuego son espirituales. Buena pregunta, ¿no? Así que ore esta noche para que el Señor le responda. Seguimos con el próximo. Le digo, para que usted esté alerta. No se escucha atrás. Bueno, ya vamos a contratar sonidista. A ver, hola, hola. ¿Se escucha? Bueno, le voy a contar un cuento. ¿Ahora? No. Había una vez... Le voy a contar la historia del hijo pródigo, por don Felipe. ¿Ahora se escucha? No. Mire, el enemigo no quiere que usted escuche este mensaje. Este es el primer dardo de fuego de la noche. Es espiritual, porque al sonidista no le dio la gana. ¿Vio? Retomamos. Gracias por el esfuerzo, muchachos. Yo le decía, como es una guerra espiritual, el enemigo utiliza elementos que pueden llegar a confundirnos. La herramienta especial que el enemigo usa es la palabra. Wow. La palabra. En el libro de Proverbios dice que el sabio con su boca, con su palabra, puede bendecir y engrandecer a una ciudad. Mas el necio con su boca la destruye. Wow.
Jesús fue tentado por el diablo y él le lanzó unos dardos ahí cuando él venía de 40 días de ayuno sin comer, 40 días y 40 noches. El diablo dice que lo apartó en el desierto y le dijo: si tú le dices a esas piedras, si tú le dices con tu boca, con tu palabra, a esas piedras que se conviertan en pan, esas piedras se van a convertir en pan. Lo que yo les digo está en Mateo capítulo 4, verso 2. Si eres el Hijo de Dios, ordena a esas piedras que se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: escrito está. ¿Dónde? En la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O el otro caso, cuando Jesús estaba con sus discípulos y les contaba que el Hijo de Dios iba a ser matado. Pedro le dice: Señor, si vas a ser matado, ¿por qué no nos vamos? Era tan fácil. Pero Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. No es porque Pedro fuera el diablo, porque Pedro estaba siendo utilizado para tentar al hombre, Jesús, a que se fuera de un lugar donde tenía la muerte asegurada. Pero Jesucristo sabía que de esa muerte dependía todo el futuro nuestro y de toda la humanidad. Por eso le dice: diablo, andate de acá con la palabra. Es por eso que el enemigo utiliza a personas que no pueden dominar su lengua para que nos traigan a nuestros oídos esos dardos de fuego. Y hay personas que no tienen un dardo, tienen una dardería y andan dardereando casa en casa, ¿no? Que la Biblia les llama chismosos. Pero ya vamos a hablar de ese tema, no hoy. Yo quiero que esté el pastor el día que hable de eso. Cuando yo le dije: pastor, siento en mi corazón hablar sobre esto, me dijo: espera que yo esté de vuelta en la iglesia. Pobre pastor. Dice el libro de Santiago capítulo 3 versos 6 y 8: también la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. ¿Qué líos puede hacer la lengua? El ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles, de bestia marina. Pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal, dice la palabra. ¿Y sabe qué? El enemigo está siempre pendiente de usar esa herramienta para hacer lo que él sabe hacer: mentir, matar, destruir, herir. Así que tenemos que estar atentos, porque él llega a nuestro corazón, llega a nuestros oídos con palabras, dice la palabra de Dios, con palabras dulces. Dulces. Llega a nuestros oídos para desestabilizarnos. Cuando andamos mal económicamente, estamos ofrendando, estamos diezmando, estamos sirviendo en la iglesia y nos va mal y nosotros estamos orando: Señor, mira esta situación. Seguro que viene una de esas personitas amables a nuestros oídos y nos dice: che, ¿no es cierto que vos estás en la iglesia? Y no es que vos servís a Dios y predicás la palabra y que te está yendo tan mal económico. ¿No será que ese Dios no tiene poder para ayudarte económicamente? Eso es un dardo de fuego. ¿Se da cuenta lo que le digo? Ahora, en la palabra de Dios no especifica cuáles son estos dardos de fuego, pero sí habla de situaciones que nosotros vivimos en lo cotidiano, donde primero entra ese dardo de fuego. Y de acuerdo a esas cosas podemos identificar, insisto, la palabra de Dios no enumera los dardos de fuego, sino que yo quiero ejemplificar para que usted pueda entender cómo ataca el diablo. Porque nosotros tenemos que ser, dice Jesús,
astutos. Tenemos que estar prevenidos al ataque del diablo. Y si no conocemos sus estrategias y a dónde apunta y cómo apunta, no vamos a saber cómo defendernos, ¿verdad? Así que, el primer dardo le podemos llamar la duda. Este es uno de los dardos más letales, que viene solo o en combo. A veces viene un 2x1. Viene la duda, el temor, duda y enfermedad, duda y problema económico, duda y la suegra. Siempre vienen en combo. Peligrosos los dos. ¿Por qué es el más peligroso la duda? Porque la duda es lo contrario a la fe. Si el dardo de la duda llega a entrar a nuestro corazón, como hijo de Dios estamos fritos. Si comenzamos a dudar de Dios, si dudamos del poder de Dios, del amor de Dios, de la salvación de Dios que es en Cristo Jesús, de la muerte de Jesús en la cruz, si dudamos, todo lo demás se cae. Se cae. Entonces el diablo, sabiendo esto y sabiendo que la duda es lo contrario a la fe y que la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, si nosotros no tenemos fe, no podemos tener intimidad con Dios, porque si no creemos en Dios, ¿con quién vamos a tener intimidad? Hace muchos años, cuando yo estaba en el Chaco, recién estaban empezando a aparecer las computadoras en el mercado como una cosa más común. Los primeros que tenían computadora eran la gente que, contadores, médicos, abogados, y no había muchas herramientas. Yo era técnico en computación y entonces trabajaba con computadoras. Y la computadora se vendía sin el sistema operativo. Venía un sistema base operativo que no traía Windows, no existía todavía. Entonces instalábamos unas pequeñas rutinas y algunos programas específicos para cada profesional. Un procesador de texto, una planilla de cálculo, etc. Y yo me acuerdo que los contadores comenzaron a utilizar unos disquetes que daba... ¿Cómo era la FIP antes? ¿Cómo se llamaba? La DGI. Y te daba un disquete que tenía todos los programas para que vos, el contador, pudiera presentar la documentación de cada cliente de FIP. Y esos disquetes, gracias a Dios, y eso me ayuda a construir mi casa, estaban todos infectados de un virus que se llamaba Michelangelo. Ese virus tenía una característica, que cuando entraba frenaba la máquina. Y no era solo que frenaba la máquina, hacía un escándalo. Así, se ponía una pantalla roja. Y la gente llamaba por teléfono: Eduardo, en mi computadora apareció una pantalla roja y hace un ruido. ¿Qué hago? ¿Qué dice? El virus Michelangelo ha infectado su computadora. ¡No haga nada! Y la gente se asustaba. Voy a perder todo lo que tengo. Quédate tranquilo, el especialista va a ir. Yo trabajaba en un comercio. A las 12:15 estoy en... Ay, sí, te espero, tengo toda la rendición. Yo iba a tener un antivirus, pero lo tenía yo, no estaba en la máquina. Porque yo cada vez que iba le cobraba. Perdón, señor. Yo era creyente nuevo. Gracias por tu prosperidad, Señor. Eran impíos. Yo iba, ponía el antivirus, lo dejaba pasar, el virus se iba y la máquina recobraba sus funciones. Me decían Dios, yo le decía, decime Señor nomás, qué sé yo. La máquina recuperaba los archivos, dice, ¿qué capo que sos? Yo no le decía el secreto, no hacía falta. Tampoco le mentía, no era una cosa de andar mintiendo.
Pero al menos una vez por mes iba y le hacía una visita. Y yo le decía, mirá, una vez por semana hay que darle una chequeada con el antivirus. Y iba, total yo le cobraba por visita. En esa época no era tan bueno como ahora, ¿vio? A lo que voy es que para que ese virus en ese momento saliera era necesario el especialista. Para que el virus de la duda lanzado por un dardo de fuego pueda salir de tu vida, es necesario que el especialista venga con el antivirus. Porque una vez que el virus de la duda entra en tu corazón, corres riesgo de muerte espiritual. Así de graves. Así que cuando comenzás a tener en cuenta que ese virus de la duda entró en tu vida y empezás a dudar de que Dios está con vos, de que Dios te escucha o no te escucha tu oración, de que Dios puede o no puede perdonarte, de que Dios puede o no puede salvarte o sanarte, o de que si es verdad o es mentira que Jesucristo murió en la cruz por tus pecados, por tu redención, en tu lugar y en el mío. Entonces es necesario que el especialista pase el antivirus. El antivirus tiene el nombre de Jesucristo y su sangre preciosa derramada en la cruz. Si yo clamo que el especialista me limpie, el especialista viene y te deja el disco rígido 0 kilómetros. Pero es el único. Muchas veces cuando el virus de la duda entró en tu cabeza, vienen otros técnicos a traerte otra fe que no es la genuina. Otra fe que actúa de acuerdo a una necesidad. Estás con problema de enfermedad, te mandan un curandero. Es verdad, hay muchos cristianos que van al curandero. Algunos que se ríen porque no es que hayan ido, porque saben de otros. Cuando tenés problema económico, te meten en unos balurdos económicos en lugar de ir al especialista y comenzar a orar. Muchas veces, en lugar de primer lugar llamar al especialista en oración, en intimidad, buscamos consejo en otras personas que no saben. El segundo dardo de fuego, muy asociado a este, es el temor. Pero no es el temor que tenemos por Dios, el temor reverente, sino el temor que el diablo mete en tu cabeza como un virus, utilizando el ejemplo que usábamos recién. No puedo, no sé, no lo voy a lograr, no me va a perdonar, no sirvo para nada. Y ese dardo de fuego quizás fue lanzado hace mucho tiempo sobre tu vida. También lo hemos hablado. El CD de la predicación lo puede encontrar en venta en la librería de la iglesia. Cuando el temor entra a nuestra vida, cuando nos trae pensamientos del pasado, cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes, no servís para nada, vos nunca vas a llevar a nada, pero ¿qué vas a estudiar si sos un bruto? Esas palabras, esos dardos de fuego que el enemigo fue sembrando hace tanto tiempo, todavía están dando vuelta en nuestra cabeza. Y cuando vamos a emprender algo, cuando vamos a emprender un estudio, cuando vamos a emprender un negocio, un ministerio, cuando queremos orar, ahí viene el dardo de fuego. Otra vez, no podés, no sos nada, Dios no te puede perdonar semejante pecado. Ahí está, insiste, insiste. Y vuelta al origen. No hay forma de sacar esos virus de tu disco rígido, de tu cabeza, si no es a través del especialista. Porque en la palabra de Dios ya está previsto que ese dardo de fuego del temor podría llegar a entrar a nuestras vidas. Y el apóstol Pablo dice en la carta a Timoteo, este joven temeroso de enfrentar a las personas que tenía que llevar el mensaje, en el capítulo 1, verso 7 le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
No nos dio un espíritu cobarde para enfrentar las vicisitudes o las situaciones de la vida. Nos dio un espíritu de poder. Porque el espíritu poderoso que mora en nosotros es el espíritu de Dios mismo. Pero el diablo hace que nosotros nos olvidemos de ese detalle. Muchas veces ese temor transformado en miedo viene por las noches a nuestro pensamiento. Es por eso que el Salmo 4:8 dice: y en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Tenemos pequeños antivirus en la palabra de Dios. Por eso yo le decía que así como el ataque es a través de la palabra, la defensa que usó Jesucristo también es la palabra. Pero ¿cómo vamos a poder usar antídoto, un remedio contra este dardo de fuego, si nosotros no conocemos la palabra de Dios? Por eso que es tan importante que estudiemos la palabra de Dios, que leamos la palabra de Dios. Si no conocemos las promesas que Dios trajo y estableció para sanidad, para salvación, para darnos paz, tranquilidad en nuestra vida, ¿cómo vamos a obtener esos beneficios? Muchas veces las damos aquí adelante. Usted dice: oh, mira, el Salmo dice: en paz me acostaré. Yo a veces paso miedo de noche. Cuando llega a la casa ya se olvida. Anótelo. Póngalo en su casa. Le digo, el enemigo hace muchas veces trabajo porque no puedes tocar su corazón, no puede tocar su alma, no puede quitarle la salvación, pero sí puede quitarle la paz. Hace mucho tiempo nosotros estábamos orando por un hermano que la hermana y la esposa de este hermano era un banda. Y estábamos orando por él porque lo molestaba. En ese tiempo el enemigo venía y me despertaba de noche y yo sentía una presencia al lado de mi cama. Esto fue acá en Santiago del Estero no hace muchos años. Yo tenía que despertar a mi esposa porque quedaba inmóvil y ella oraba por mí y reclamaba esta promesa: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y cuando resistimos al diablo, sujetos a la voluntad de Dios, dice la carta de Santiago que el diablo huye de nosotros. Pero si nosotros no conocemos eso, ¿cómo vamos a resistir? ¿Qué le vamos a decir? ¡Ay, diablo, andate! A veces tenemos la imagen del diablo, como hay una película, yo no me acuerdo cómo se llama, donde el diablo es un chango divino, así de traje, corbata, re bien está el tipo, ¿no? Pintón. Pero el diablo no es así, te lo pintan como un hermoso. El diablo es fiero, hermano. El diablo viene a matarte, a destruirte, a mentirte, a destruir tu vida, tu familia, tu negocio, tu iglesia. Tenés que estar alertado. Y la palabra te lo advierte. Otro de los dardos son los pensamientos, pensamientos de enfermedad, no la enfermedad. La enfermedad es propia porque vivimos en un cuerpo corruptible, ¿verdad? O sea, yo me puedo enfermar porque estoy en este cuerpo, o sea, me puedo enfermar y nos enfermamos, nos agarra cualquier enfermedad, nos puede agarrar cualquier cosa. Y yo les pregunto a ustedes, en la familia, ser enfermado de enfermedades más o menos graves, ¿verdad? Ahora, el pensamiento de enfermedad es un ataque del diablo. Porque hay muchas personas que se enferman de enfermedades que no tienen. No tienen. Y el diablo comienza a convencerlos. Ay, vos sabés que me duele acá en la espalda. Riñón. Clavado que son los riñones. ¿Estás seguro? Sí. Mi tía tuvo problemas, lo operaron y se murió porque estuvo haciendo diálisis. Más vale que te empieces a hacer diálisis. Voy al médico: ay, doctor, tengo un problema grave de riñones. ¿Qué, señores? Lo que usted tiene problemas de músculos en la espalda, tiene una contractura. Pero el diablo es especialista en mentir. Especialista. Pero ese no es el problema, que yo tenga un pensamiento de enfermedad y sea un salame que le crea un falso médico, qué sé yo. El problema es que le empezamos a echar la culpa a Dios.
El problema es que empezamos a desestimar el poder de sanidad de Dios, el poder sobrenatural del milagro. Porque a veces la enfermedad viene a nuestra vida, y lo hemos dicho tantas veces, por culpa de la falta de perdón. El libro de Proverbios dice: cuando callé, se envejecieron mis huesos. Cuando nosotros no perdonamos y acarreamos una situación de falta de perdón en nuestras vidas, tarde o temprano nuestro físico lo va a sentir. ¿Y usted cree que el enemigo va a venir a decirle: che, para sanarte tenés que ir a perdonar a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, tu tío, tu vecino? No. ¿Qué te va a decir? Por ese desgraciado, por la desgraciada esa estás enferma. Andate a un curandero y le vamos a hacer un mal, va a ver si le vamos a matar a la vieja esa. Y nos pone sentimiento de rabia, de ira en nuestro corazón. Hay varios que me hacen así, yo no sé si quieren matar a la vieja esa o si no, ¿qué le va a pasar? Me da miedo, ¿vio? Pero es así. A mí me ha pasado. ¿Cuántas veces uno cuando está orando dice: tenés que perdonar, Señor, vamos a pasar al otro tema? Vamos a hablar de la reunión del domingo. Cuando vamos a orar, Dios pone en tu cabeza, porque está escrito en la palabra de Dios, que antes de presentar tu ofrenda, si tenés problema con tu hermano, anda a arreglarlo y después venir delante de Dios. Y el diablo lo sabe, entonces te tira un dardo de fuego. Ahora, hay hermanos que no hace falta que le tiren dardos de fuego para tener enfermedades, ¿no? Tienen una diabetes galopando, pero no se privan de las tortas, de la coca, de las gaseosas dulces en la mesa. ¿Ah? Total, tengo 300 de azúcar nomás, no es mucho. Una vez le preguntaba a uno: sí, yo ando en azúcar, ando entre 200, 280, más o menos, lo normal mío. Dios mío, estás vivo, pero de milagro. Y sí, uno tiene que adaptarse a la enfermedad. Es cierto, uno tiene que adaptarse a ciertas enfermedades, pero cuidándose. Tengo un poco de colesterol, ¿cuánto? 300, 280 más o menos. Y como grasa, fritura, le doy con la sal. Y después le decimos: Señor, tengo colesterol, te pido que me hagas bajar el colesterol. El diablo me dio enfermedad. Enseguida el diablo dice: para un poquito, yo no tengo nada que ver. A este tipo no hace falta tirarle dardo de fuego, se acuchilla solo. Es más, el diablo toma nota, a ver, de todo lo que haces vos para darle a otro cristiano la receta, para matarlo. Ojo, no le echemos toda la culpa al enemigo de lo que nos pasa. La palabra de Dios dice que tenemos que cuidar nuestro cuerpo porque es el templo del Espíritu Santo. Y cuando venimos a pedir sanidad en nuestras vidas, ¿verdad? Y venimos: pastor, vengo a pedirle porque tengo un problema de que tengo un poco alta el azúcar. Y estás haciendo una dieta especial. No, pastor, no sabía nada. Bueno, empezá. Anda a un médico, hacete un análisis, qué sé yo cuánto. El otro domingo viene: pastor, quiero que ore por mí porque tengo un poco alta el azúcar. Esto parece un déjà vu, parece una película cuando la vemos todos los domingos. ¿Pero hiciste algo? No, pastor, pasa que hoy estuvimos de cumpleaños, comí un poco de torta, tomamos gaseosa. Otro de los pensamientos, los dardos de fuego así, que el enemigo puntualiza con el grupo SWAT completo ahí, te lo manda a la cabeza, los pensamientos de escasez o de falta de bendición en la prosperidad económica de nuestra casa. Nosotros siempre repetimos, y todo lo ha hecho Jonatán, el pastor creo que lo dijo el domingo pasado: no creo en el ministerio de la prosperidad, no creo en las predicaciones de la prosperidad, y es verdad, pero sí creo en la prosperidad del Evangelio. La palabra de Dios habla muchas veces de que Él te va a hacer prosperar. Lo dice la palabra de Dios. Dios especifica que si cumplís todos los mandamientos, todo te va a ir bien y todo lo que emprendas te va a ir bien. Ahora el enemigo, ¿qué quiere? Desestabilizar tu empresa, tu economía, tu trabajo. A veces tenés tu emprendimiento y por mucho tiempo no entra trabajo a tu lugar. A veces, como en el caso de Job, son pruebas de parte de Dios para probar tu fe. A veces son ataques del enemigo, es cierto.
Pero ahí es el enemigo cuando aprovecha a tirarte los dardos. Ajá, y el Diosito que vos tenías que te bendecía en todo, y todo te irá bien, nada te faltará, y ahora... Y ahí entra el primer dardo de fuego, la duda. Tenés razón, me parece que Dios se olvidó de mí. En ese momento es cuando uno tiene que clamar: Señor, no sé, tu palabra dice que me vas a prosperar, que todo lo que yo haga me va bien, todo lo que haga mi mano me va a ir bien. ¿Y dónde están tus promesas, Señor? Yo clamo por esto, y si no me vas a dar nada, por lo menos dame paciencia para esperar. Porque la palabra de Dios está llena de promesas. Las personas con pensamientos de escasez o de pobreza nunca van a poder vivir en abundancia, en la prosperidad de Dios. En Filipenses 4:9 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Cuando dice que va a proveer todo, va a proveer todo, pero a veces es necesario que nosotros tomemos la autoridad espiritual, nos pongamos sobre nuestra economía, sobre nuestro trabajo, sobre nuestra empresa, sobre nuestro negocio, y digamos: diablo, hasta aquí llegaste, no te doy permiso a tocar mis finanzas porque le pertenecen a Dios. Yo soy un hijo de Dios y te echo fuera de este lugar, tomo la autoridad. Porque leíamos recién: Dios no me dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y la palabra de Dios dice que si yo estoy bajo la autoridad de Dios, puedo resistir al diablo y él huirá de lo que yo quiera, del área que yo quiera. Es una cuestión de relación con Dios, de obediencia a Dios. En el libro de Mateo dice, lo hemos hablado varias veces, 6:33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto de las cosas va a ser añadido. A veces a nosotros nos cuesta esa parte, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces queremos el resto de las cosas que sean añadidas, pero es necesario buscar el reino de Dios y su justicia. Todo está sujeto a la obediencia a Él. Y el enemigo sabe. Entonces él pone duda, temor, desconfianza en Dios. Ahora, lo mismo que en el caso de la salud, hay hermanos que no le hace falta el dardo de fuego, ¿no? En la economía. Se bombardean solos. Son tan malos administradores de los ingresos, de las riquezas que Dios les da, que nunca les alcanza para nada. No quiero hacer un análisis de esto porque lo hemos hecho muchas veces, pero son tan malos administradores. Tienen 4 tarjetas de crédito hasta la manija hechas, crédito en financiera, en banco, todo para pagar acá, y ahora que llega la fiesta están pensando a ver quién le va a dar un crédito para comprar el equipo de música, la sidra y el pan dulce. Y después vienen a la iglesia y dicen: Señor, yo te pido prosperidad. ¿Qué? No hay que pedir prosperidad, hay que pedir que Dios te dé sabiduría para administrar lo que tenés. Bueno, hay gente que gana muy buena plata. ¿Y qué hace el enemigo? Empieza a tirar dardos de fuego contra la parte económica. ¿Cuáles son esos dardos? A través de la palabra. Personitas de afuera que te dicen: andas mal económica. Y claro, con toda la guita que le da la iglesia a vos, querido. Ajá. Y encima el 10% de tus ingresos. No, yo doy un poco más. Más del 10%. Y encima tenés que ofrendar. Y si no, querido, claro, que no vas a tener problemas económicos. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Dejamos de diezmar y ofrendar. La vez pasada contaba el pastor de una persona que tenía problemas económicos en la iglesia. Y el pastor le dijo: ¿estás trayendo tus diezmos? No, pastor, porque no me alcanza. Así al revés. Trae tus diezmos en primer lugar y vas a ver cómo te sobra para el otro. Eso es bíblico. Pero el enemigo sabe que si nosotros no traemos los diezmos y si no ofrendamos en la iglesia, le estamos robando a Dios.
No es que no traemos nuestros diezmos, le estamos robando a Dios. Y el enemigo sabe esto, sabe, y te tira esos dardos a través de personitas, inclusive de hermanos en la iglesia. No, yo hace años que no diezmo, porque para mí el diezmo del Antiguo Testamento. No, ofrendar y bueno, a veces llevo alguna limosna a la iglesia. Así te va a ir. Yo doy lo que siento. Si vos das lo que sentís, tarde o temprano, lo vas a sentir. Porque la palabra de Dios está escrito. Entonces el antídoto en cuanto a la parte de la economía es utilizar las promesas de la palabra de Dios para pasarte el antivirus de todas las cosas que el enemigo ha puesto en tu cabeza. A veces el enemigo desde muy temprana edad te ha puesto a través de familiares, tus padres, hermanos o personas cercanas, esa palabra de no emprendas ese negocio porque te va a ir mal, porque sos mal administrador. ¿Qué vas a estudiar? ¿De abogado? ¿Sos loco? No, querido. Están cortando nuestra posibilidad de prosperidad en el futuro, de los planes que Dios tiene para nosotros en el futuro, con palabras que instala en tu corazón. Y en el momento que queremos activar un estudio, en el momento que queremos activar un negocio, ¡tuc!, el dardo de fuego viene ahí. No se puede. ¡Puc! El virus. Voy a abrir un... No se puede, no vas a poder, te vas a fundir. ¿De dónde vas a sacar plata? Ay, tenés razón. Otro de los dardos también peligroso es la culpabilidad. Hermanos, tantas veces hay tantos hermanos de años en las iglesias que no creen que Dios puede perdonar todos los pecados, que Dios perdona solamente algunos pecados. Y es cierto que a través... Permiso. Es cierto que a través de nuestra vida cometemos pecados aberrantes en contra de Dios. A veces cuando ni siquiera éramos creyentes. Y esos pecados nos acompañan a lo largo de nuestra vida. Y aunque Dios nos hizo nuevas criaturas cuando vinimos y recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, dice la Biblia que nos hace nuevas criaturas. Todo lo viejo pasó, todas las cosas son hechas nuevas. Pero el diablo viene y te dice, este pecado Dios no te lo va a perdonar nunca. Y no te lo dice una vez para que vos puedas decirle, no, la palabra de Dios dice que perdona todos mis pecados. Te lo dice una, otra y otra vez hasta que te lo crees. Entonces cuando estás orando viene esa palabra de pecado y dice, no, yo no puedo orar por este pecado. Cuando queremos ministrar a otros, ¿qué voy a ministrar si yo tengo este pecado? Cuando el pastor nos manda a hacer una actividad en la iglesia, ¿qué voy a servir si yo tengo este pecado? Pero la palabra de Dios dice tan claramente que para los que están en Cristo Jesús no hay ninguna condenación, porque ya fuimos limpiados con la sangre preciosa de Jesucristo. Y a veces nos cuesta entender ese maravilloso proceso de redención, ese maravilloso proceso que hizo Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados. Pero el diablo es especialista en mentir. Es especialista en mentir. La palabra de Dios dice que Él es un calumniador, levanta falso testimonio de nosotros. La Biblia dice que el diablo es nuestro acusador delante de Dios, pero también la Biblia dice que Jesucristo es nuestro abogado y que Él dio su vida para pagar por nuestros pecados. Y a veces cuando finalmente alguno de estos dardos de fuego logró entrar a nuestra vida y establecerse, comienza a entrar el desánimo. El desánimo.
Mire, vivimos en un mundo tan competitivo, extremadamente competitivo, en todas las áreas de nuestra vida, en los trabajos. Yo trabajaba en una empresa donde en un momento, cuando comenzó aquella famosa globalización en el año 2000, cuando comenzaron con un nuevo régimen, cada empleado era un número. Y cuando el vendedor por alguna razón bajaba su rendimiento, ya me hablaban para que empiece a tomar medidas para despedirlo. Y yo le hablaba que detrás de cada empleado hay una familia, hay situaciones de enfermedades, cuestiones en la vida que hacen que la vida de uno fluctúe, vaya a veces en picos hacia arriba o hacia abajo. Pero para la empresa es un número, si no rinde no sirve. Y eso es lo que la sociedad, es la manera en que la sociedad nos mide. Si no alcanzamos determinadas metas sociales, la sociedad nos descarta en todos los ámbitos, en todos los niveles y en todos los estratos sociales, en todas las franjas etarias. Si no alcanzas un estereotipo, la sociedad te descarta y nos hace creer que no tenemos valor alguno. Pero la palabra de Dios dice que nosotros somos hijos de Dios. No cualquier cosa, hijos de Dios. La niña de los ojos de Dios, lo precioso de Dios. Hijitos, dice el apóstol Juan. Cuando nosotros podemos comprender lo preciosos que somos para Dios, entonces nos apartamos de los modelos del mundo. Pero el mundo trata de meternos su ideología y su sustancia para que nosotros nos manejemos de acuerdo a sus principios. Y volvemos a lo que decíamos al principio. El apóstol Pablo, ya sabiendo esto que íbamos a vivir, nos dice: renovaos en vuestro entendimiento, en vuestra manera de pensar. Lo dice después en otras palabras: lleven sujeto su pensamiento al pensamiento de Cristo. Pero el desánimo comienza a entrar en nuestras vidas, en nuestras relaciones interpersonales, en nuestra casa, en los matrimonios, en relaciones de padres o hijos. Hay desánimo, creemos que ya no podemos hacer nada, nos olvidamos del poder sobrenatural de milagros de Dios para nuestra familia, nuestra economía, nuestra salud, lo que sea. Muchas veces ese desánimo se transforma en una angustia tal, en una depresión, que hay veces que nos lleva hasta la muerte. Ahora, hay una buena noticia. Usted dirá: qué manera de tirar pálida, ¿no? La buena noticia, que a este enemigo tan avesado, tan importante, tan preparado, tan estratégico, Jesucristo ya lo venció en la cruz del Calvario. Ya fue vencido, no nos puede hacer nada, porque nosotros en ese Cristo Jesús somos más que vencedores. Ninguna de estas armas, dice la palabra de Dios, que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Eso es una promesa de la palabra de Dios a la cual debemos sujetarnos, porque es para nosotros. Cuando creemos que Jesucristo ya venció, no tenemos que tener temor ni duda. ¡Aleluya! Mira, hermano, Dios conoce lo que nos pasa, sabe las situaciones que vivimos. Él sabe. Él sabe. Es por eso que dice: por nada estén afanosos, por nada estén preocupados. Sean conocidas todas vuestras necesidades delante de Dios con toda oración, de ruego y acción de gracia. Jesucristo dice:
Vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. El diablo nos quita la paz, no nos puede destruir, no puede quitar nuestra salvación, no nos puede apartar del amor de Dios, eso dice la palabra, pero puede quitar tu paz. Y cuando te quita la paz en tu hogar, en tu trabajo, en la iglesia, no te permite trabajar, ni servir, ni adorar, ni orar, ni tener intimidad. Pero Jesucristo te promete descanso, te promete paz. No te olvides que cuando viene un gran virus a tu vida está el antivirus que se llama Jesucristo y su sangre preciosa. Quiero volver a leer el pasaje que leímos al principio en Efesios 6, pero lo voy a leer en un lenguaje sencillo. Dice que su fe en Dios sea como un escudo que apague las flechas encendidas que arroja el diablo. Hermano, si nosotros nos aferramos a la fe, si nos aferramos a lo que creemos, el apóstol Pablo dice, yo sé en quién he creído. Hermano, si sabes determinadamente en quién has creído, los dardos de fuego del maligno no van a entrar a tu vida. Yo estoy seguro que la gran mayoría de los que estamos en este lugar hemos sido bombardeados por estos dardos de fuego. Y algunos, aún hoy, seguimos siendo bombardeados. El enemigo es sutil. El enemigo no viene con carteles grandes así. Somos del diablo, traemos los dardos. Te viene escondido, viene disfrazado. Dice que viene disfrazado de un ángel. Viene disfrazado de oveja, pero es un lobo. Es por eso que en esta noche yo quiero orar antes de terminar y vamos a poner nuestros corazones delante de Dios. Hermanos, si tenés alguno de esos virus, algunos de esos dardos de fuego, está en tu corazón, está en tu pensamiento en esta noche, vamos a orar, vamos a clamar y lo vamos a echar fuera, lo vamos a apagar con el escudo de la fe, para que la gloria de Dios se manifieste en este lugar. Póngase de pie. Hermano, no se avergüence si el diablo lo ha atacado. Al contrario, si el diablo decidió atacarlo con una de estas herramientas tan letales, es porque usted está en el camino de Dios y es un hijo de Dios. Si el diablo te ha elegido, mi querido hermano o hermana, para atacarte, es porque estás en el camino de Dios y te considera un ser redimido por la sangre de Jesucristo. Por eso te ataca. Pero la buena noticia es que hoy vamos a clamar para que el antídoto de la sangre preciosa esté sobre tu vida. Cierre los ojos. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Amados Señor, Padre Santo que estás en el cielo. Vos conocés, Señor, cuántas veces el enemigo